Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Dios eterno les continúe bendiciendo. Desde aquí, desde la casa, para originar lo que es la tercera clase del libro de Sefi, las escuelas de formación. Bienvenidos los hermanos que se conectan. Bienvenidos a esta clase formándose en casa. Así que les invito a que oremos un momento, un par de minutos. Padre, gracias te damos en esta tarde por bendecir nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se están edificando a través de tu palabra. Señor, que esta palabra sea de gran bendición. Mis hermanos puedan ser instruidos y puedan entender toda esta clase para la gloria de tu nombre. Nos encomendamos en tus manos, Dios, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, en esta tercera clase vamos a hablar acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está dividida las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son sus divisiones? Y además, ¿cuáles son, por qué debemos estudiarla? ¿Cuáles son las características de la palabra de Dios? Los métodos prácticos para las Sagradas Escrituras, y tenemos también para aplicar y hacer en casa la tarea. Bien, quiero empezar leyendo en segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 16 al 21, que dice lo siguiente: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, les fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en su monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, como vamos a hablar de la Biblia, sabemos que todo edificio tiene que tener una buena base, ¿no?, para que se pueda mantener firme. Así como creyentes también debemos tener una buena base, un buen fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. La Biblia tiene dos partes importantes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros divididos en 4 secciones. Primero, la ley de Moisés. Segundo, historia del pueblo de Dios. Tercero, poesía. Y cuarto, profecía. El Nuevo Testamento contiene 27 libros divididos en 4 secciones. Primero, evangelio. Segundo, historia de la iglesia. Tercero, epístolas o carta. Y cuarto, profecía. Así que debemos entonces entender muy bien lo que es la Sagrada Escritura. La Biblia fue escrita e inspirada divinamente, está basada en hechos reales. De los 66 libros, 39 pertenecen al Antiguo y 27 al Nuevo Testamento. Así que la palabra entonces es la palabra del Señor, es aquella que nos enseña para edificación. En el Antiguo Testamento se divide en 4 secciones, lo que le hemos dicho, la ley de Moisés, llamada también Pentateuco, que significa 5 libros, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos encontramos leyes, mandamientos, ordenanzas de Dios para su pueblo. En cuanto a la historia del pueblo de Dios, tenemos la parte de los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdra, Nehemías y Esther. En cuanto al libro de poesía, tenemos al libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En cuanto a la parte profética, tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías.
El Nuevo Testamento también tiene cuatro sesiones importantes que son los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Narran la vida de Jesús. Todos esos cuatro evangelios narran lo que es la vida de Jesús. En cuanto a la historia de la iglesia, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro interesante, importante, y ahí es donde se ve el nacimiento de la iglesia primitiva, de la naciente iglesia del Señor. Y está la otra sección que son las epístolas o cartas escritas por los apóstoles a las iglesias y a otros cristianos. Estas son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. En cuanto a la parte profética, tenemos el libro de Apocalipsis, que es el que contiene profecías sobre los diferentes eventos por venir. Entonces ahí está plasmado lo que es la primera parte que tiene que ver con la Biblia. Ya sabe, hay que grabar, hay que estudiar, tenemos que aprendernos algunos libros de la Biblia o todos los libros si es posible y saber en cuántas sesiones está dividida. Ahora, ¿por qué debemos estudiar? En segundo lugar, ¿por qué debemos estudiar y meditar la palabra de Dios? Eso es importante. ¿Por qué? Porque de ella nos vamos a nutrir. En primer lugar, debemos estudiarla porque ella lleva a conocernos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, según Juan 5:39. Segundo, enseña cómo vivir la vida cristiana en forma correcta, según 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17, Salmos 1 del 2 al 3, Salmo 19, 7 al 11 y Romanos 12, 2. Tercero, el estudio de la palabra de Dios nos permite cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Esos cambios van a tener resultados de bendición a nuestra vida, bienestar a nuestra casa, de una manera integral. Por cuarto lugar, es importante estudiar la palabra porque da crecimiento espiritual. Si usted no lee la palabra, no se va a nutrir, no va a crecer. Según el Salmo 1, verso 2 al 3 y 1 de Pedro 2, 2. Quinto lugar, debemos estudiar la palabra de Dios porque ella nos nutre, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece nuestra fe y nos hace crecer en el carácter cristiano. En sexto lugar, debemos estudiarla porque ella nos proporciona sanidad, liberación. Además es nuestra arma contra el mal, según Efesios 6, 17, Mateo 4, del 1 al 9, Juan 8, 31 al 32 y Hebreos 4, 12. Séptimo, fundamenta nuestra fe y esperanza, según Romanos 10, 17, Romanos 15, 4 y 1 de Juan 5, 13. Otro aspecto importante es en el octavo, nos prospera, según Josué 1, 8. En noveno lugar, protege del error, según 2 de Pedro 3, 17 al 18. Y décima parte dice, conocer la verdad que nos enseña la Biblia, nos libra de ser engañados por la falsa doctrina. Así que ahí tenemos todo lo que es, por qué debemos estudiar y meditar la palabra de Dios. Allá en sus libros encuentran todo lo que son los textos o pasajes bíblicos para que ustedes lo lean. Aquí por los medios porque no tenemos el tiempo para leer ni para entrar más a fondo. Pero precisamente usted tiene que tener su libro para que de esa manera usted se vaya desarrollando y vaya creciendo. La tercera característica de la palabra de Dios es que ella es eterna, permanece para siempre. Todo lo que la Biblia dice es veraz y fiel y se lleva a cumplimiento, según 1 de Pedro 1:25 y Mateo 24:35. Además, otra característica de la palabra de Dios es que ella es como un martillo que quebranta el corazón endurecido, según Jeremías 23:29. O sea, por mucho que un corazón sea muy duro, la palabra de Dios penetra como una espada hasta partir los tuétanos. Entonces también la palabra tiene otra característica, que es la semilla que crece y da frutos. Una semilla que crece y da frutos según Mateo 13:23. La palabra de Dios
cae en los terrenos, en los corazones de la gente, y de acuerdo al corazón de la gente, ella va a germinar y a producir sus frutos. Cuarto, ¿cuáles son los métodos prácticos para estudiar la palabra de Dios? Hay unos métodos importantes que usted también debe saber. Debemos saber que la palabra de Dios es como una lámpara, ¿no? Una lámpara que nos guía, que guía el sendero, que guía el camino. En el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el método práctico para estudiar la palabra? En primer lugar, hay que leerla. Y usted tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿qué es lo que dice ese pasaje que hemos leído? Es importante que antes de empezar la lectura, usted pida en oración la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que le quiere decir. Por eso hay algunas citas como Efesios 1:18, el Salmo 119, 105. Pero debemos leer el pasaje con mucho cuidado, 2 o 3 veces, hasta que lo comprendamos. Muchas veces leemos el texto y no lo entendemos enseguida. Por eso hay que leerlo 2 y hasta 3 veces para poderlo comprender. El principio básico para entender un pasaje bíblico es estudiar los versículos en su propio contexto. O sea, lo que está escrito antes y lo que está escrito después del pasaje. Además, hay que tener en cuenta la situación histórica, dónde y cuándo sucedieron los hechos o lo que hemos leído. Eso es el primer lugar, leerla entonces. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? En segundo lugar, hay que analizarla. No se entiende una frase sin tomar en cuenta el párrafo entero. Todo lo que nos rodea un pasaje se debe tener en cuenta. Lo anterior y lo posterior. La ocasión histórica, el propósito del autor. Todo eso nos ayuda a entender el sentido de la importancia de un pasaje. Por eso al leer un texto es bueno hacerse las siguientes preguntas. Cuando usted vaya a leer un texto de la Biblia, lo coge, hágase las siguientes preguntas. ¿Quién lo escribió? Usted sabrá si fue Pablo, si fue Juan, si fue un profeta. Bueno, ¿qué sucedió? Esa es otra pregunta. ¿Dónde sucedió lo narrado? Si fue en un país, en una vereda, en fin. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo sucedió? O sea, el año, la época en que ocurrieron los hechos. ¿Cuáles son los personajes? ¿Sabe que a veces leo un pasaje y uno encuentra que ahí están los discípulos, o está un profeta, o está una persona, en fin. ¿Cuáles son los personajes? ¿A quién se le está hablando en primer lugar? Pronto leemos un pasaje y dice, Dios le está direccionando al pueblo de Israel en primer lugar, pero luego nos habla a nosotros como iglesia. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué enseña ese pasaje? ¿Qué enseña? O sea, ¿qué quiere enseñarme ese pasaje de las Escrituras? Por eso es importante entonces entenderlo. Otro punto, hay que interpretarla. Cuando hablamos de interpretarla, usted se va a preguntar lo que significa el pasaje. La oración nos enseña a entender las esencias del texto bíblico. Sin embargo, no sobra la ayuda de diccionarios bíblicos. Para eso, si usted quiere ayudar a interpretar un texto, tiene que conseguirse un diccionario bíblico, un diccionario también, digamos, de español, comentarios bíblicos. Y todo esto nos va a ayudar a ¿qué? A aclarar el verdadero sentido del texto. A veces hay pasajes que el verbo está en presente, está en futuro. Hay un lenguaje de pronto literal o un lenguaje figurado. Usted va a poder interpretar bien, porque hay pasajes de la Biblia que están escritos de una manera literal, pero hay otros que están en forma simbólica. O de esa manera usted puede decir qué es lo que simboliza. Entonces, nunca descartemos la ayuda de personas con un firme conocimiento de la palabra del Señor. Para eso están los maestros. Maestros son aquellos que nos enseñan, que nos instruyen, que nos dan a conocer cada detalle. También en cuanto estamos hablando entonces de algunos aspectos de la palabra de Dios, los métodos prácticos. Ya hemos dicho que hay que leerla, hay que analizarla, hay que interpretarla, pero también hay que aplicarla. O sea, cuando hablamos de la aplicación, uno se pregunta, ¿qué es lo que el pasaje me guía a hacer?
o qué es lo que Dios quiere que yo haga con lo que he leído. Aplicación es la relación o es la reacción de obediencia a lo que el pasaje bíblico nos inspira a hacer. Meditamos en un pasaje de la palabra de Dios para que llegue a ser parte de nuestro pensamiento o de nuestros pensamientos y de nuestra forma de vida. Cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser, vamos a lograr cambios radicales en nuestra moralidad, en nuestros planes egoístas, en nuestras actitudes hacia Dios y a las demás personas, nuestro servicio al ministerio y a Dios. El obedecer la palabra de Dios va a generar en nosotros amor, va a generar gozo, paz, bondad. Entonces, deseo profundo de hacer buenas obras, según 2 Timoteo 3, 16 al 17, que las escrituras son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para amonestarnos, a fin de preparar al hombre de Dios para buenas obras. Pero también la palabra nos va a traer santidad, motivación y un gran desafío. Entonces, todo esto que hemos visto está en la tercera clase del nivel 1. Para eso es importante tener el libro. Ahora, hay una tarea que está en el libro, la cual usted tiene que hacer para hacer y aplicar. O sea, el comprometernos a hacer nuestra devocional diariamente. Por ejemplo, usted diariamente debe hacer su devocional, sea en familia o sea solo, si está solo. Acercarnos a la Biblia para leerla, para analizarla y vivir, y nos va a permitir avanzar en el conocimiento de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay una tarea y hay una sección en la cual, en la página 37, donde se nos hace una invitación a que leamos el Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 4, los versículos 1 al 42. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a observar las siguientes cosas y vamos a contestar. ¿Qué sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes están presentes? ¿Qué me dice Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo al respecto? En segundo lugar, usted va a contestar estas preguntas para ayudar a interpretar el pasaje y aplicarlo a su vida. ¿Qué me enseña este pasaje? ¿Qué ejemplo puedo seguir? ¿Qué error debo evitar? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿Y encuentro algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa que puedo reclamar? En fin, todos estos son detalles que usted tiene que hacerse y ahí está en el libro la tarea para que usted la aplique. Entonces concluimos o vamos concluyendo de la siguiente manera. Jesús concluyó el Sermón del Monte ilustrando esta verdad importante. 2 casas fueron construidas sobre distintos cimientos. La casa construida sobre la arena fue derrumbada por la lluvia, los ríos crecientes y el viento que la azotaron, mas la casa cimentada sobre la roca permaneció firme. ¿Por qué? Porque por tanto, todo lo que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ese pasaje lo encontramos en Mateo 7, 24 y 28. Y quiero que usted lo lea muy bien, lo relea. Ahí podemos sacar una gran enseñanza y preguntarnos, ¿dónde estoy edificando mi casa espiritual? ¿En qué estoy edificando? Si estoy edificando mi casa en la palabra, en las buenas obras, en los conceptos de la palabra, o lo estoy edificando en mis propios conceptos, o en ideologías, o en filosofía. Entonces usted sabrá en dónde está edificando su casa. Así que, mis amados hermanos, que el Dios del cielo les continúe bendiciendo y que esta clase les sea de gran provecho para que ustedes aprendan y crezcan. Nos vemos en la próxima, en la 4ª lección. Bendiciones de lo alto. Amén.